Hoy es martes 19 de septiembre de 2022. La emisión 411 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Para el día de hoy vamos a reconstruir y analizar hechos lamentables, tristes, dantescos, ocurridos en dos fincas del Magdalena Medio santandereano a muy corta distancia del municipio de Puerto del Río. Esto ocurrió en la zona rural de Cimitarra, Santander, en el año de 1984, cuando terroristas de las FARC irrumpieron por sorpresa en dos fincas y asesinaron una gran cantidad de campesinos. Y ese hecho ocurrió en pleno desarrollo de las conversaciones de paz, de los diálogos del señor Belisario Betancur con las FARC, y fue minimizado a pesar de la carnicería perpetrada, porque el señor Betancur andaba en las nubes, andaba pensando en un premio Nobel de Paz, andaba reunido en el Palacio de Nariño todas las tardes que podía, con cantantes vallenatos, tomando aguardiente, recitando poesías de su juventud y hablando de ilusorias ensoñaciones pacifistas, mientras los bandidos de las FARC hacían ferias y fiestas con la población colombiana. Igual que Petro, en este momento el señor Betancur maniató a las fuerzas militares, les toleró a los bandidos todo lo que quisieran. El crecimiento exponencial, matemático y geométrico de las guerrillas de las FARC, el M-19, el EPL, el ELN, ocurrieron precisamente durante su desgobierno, ya que de entrada lo primero que hizo fue promulgar la ley 35 del 82, mediante la cual amnistió a todos los terroristas de las FARC, el ELN y el EPL con los delitos que hubieran cometido desde 1982-83 hacia atrás. Entonces circulaban los documentos de las FARC, de Jacobo Arenas, que les decía a los bandidos en las distintas cuadrillas: aprieten, aprieten y hagan todo lo que quieran, porque todo lo que hicimos de aquí para atrás está perdonado. Entonces, por ejemplo, si a tiro fijo en ese momento lo hubieran capturado, solamente lo hubieran podido juzgar por lo que no estuviera contemplado desde el día que se firmó la amnistía hacia adelante. Hacia atrás, o sea, la masacre de las monjitas en Insa, Cauca, los crímenes que ha cometido, el reclutamiento de niños, las violaciones de menores, todo eso les quedaba perdonado porque los habían amnistiado. Y los bandidos, mientras tanto, destruyendo el país y asesinando a todo quien se opusiera a su forma de pensar. Esa carnicería que hubo en el Magdalena Medio y que generó el crecimiento de los mal llamados paramilitares tiene un solo origen, y es la política de tierra arrasada que le impuso el Partido Comunista a las FARC contra el campesinado y contra los finqueros y contra unos grupos de autodefensas que había formado el gobierno nacional desde la época de los 50 contra los grupos de bandoleros politizados que había, que estaban legitimados, pero poco a poco fueron perdiendo el apoyo del Estado y esa gente se fue armando por su cuenta, y entonces las FARC arreciaron también los ataques contra ellos. Es un periodo muy triste y casi no está documentado, y lo poco que está documentado es a favor de los bandidos, a favor de las FARC, con el cuento de que los paramilitares llegaron allá a matar gente, pero no cuentan que los que iniciaron la carnicería fueron los bandidos de las FARC, que fue algo espantoso, como lo vamos a ver hoy, que el hecho que vamos a ver hoy es apenas uno de los tantos que ocurrieron allá. La historia de Colombia está muy salpicada de sangre, y sobre todo de sangre derramada por acciones del comunismo armado en el país, en distintas regiones. Adelante, mi coronel. La Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación realiza a diario la sesión académica de carácter analítico para reconstruir sucesos trascendentales del prolongado conflicto armado en Colombia. Es definitiva la importancia de la geografía en las actividades legales y ilegales de orden político, social y económico. En ese sentido, ¿cuál es la importancia geoestratégica del invaluable corazón geopolítico, la topografía colombiana denominado el Magdalena Medio? Siguiendo con la lógica
del análisis geopolítico ya esbozado, podríamos evaluar desde la óptica estratégica y táctica las razones por las cuales la FARC desdoblaron sus cuadrillas en la región de Magdalena Medio para avanzar en sus ambiciosos proyectos de la campaña bolivariana para la Nueva Colombia, mediante la cual pretendían tomarse el poder político del país. Bueno, vemos en el mapa que el río Magdalena atraviesa todo Colombia y la parte prácticamente en dos, entre un occidente muy montañoso y selvático y entre un oriente montañoso en un sector plano y selvático en el otro. Esa es la figura general que nos deja el río Grande de la Magdalena. Lo vemos ahí de sur a norte. Y también vemos que en la misma medida que avanza hacia el norte, su caudal se va multiplicando por muchos afluentes tributarios que recibe de las dos cordilleras que lo circundan. Y arriba, en la parte plana de la misma llanura, en algunos sectores muy próspera, muy ubérrima, y en otros sectores inhóspita. También vemos que ese río tiene en la mitad de su recorrido, o en la parte media de su recorrido, un entorno geopolítico, un corazón geopolítico que prácticamente une a Venezuela con Colombia y que une a ese sector central de Colombia con el occidente y le da una aproximación hacia el Pacífico, porque está muy cercano de las dos cordilleras, la central y la occidental, en el departamento de Antioquia. Vemos también que Colombia, todo su sector oriental, el mismo mapa nos indica, es el menos poblado porque es selvático y porque es una reserva de la humanidad. Y al estudiar en detalle el corazón geopolítico que se llama Magdalena Medio, donde hay una serie de procesos históricos, culturales, económicos, sociales y políticos de distintas comunidades que se remontan a la misma historia precolombina, con una cantidad de etnias que allí vivieron, descendientes de los caribes y los yariguíes. Vemos también que en la actual geografía colombiana, ese territorio abarca varios departamentos, de Bolívar, Cesar, Santander y Antioquia. Entonces, Bolívar al noroccidente, Antioquia al suroccidente del río Magdalena, en ese sector, ese corazón geopolítico, Santander al suroriente y Cesar al nororiente. Son 4 departamentos, una cuadrícula grande que es afectada positiva o negativamente por el curso del río Magdalena, depende por la acción legal o ilegal que allí se cometa. Es una zona que tiene muchos lagos, muchas lagunas, que en algunos sectores, lo reiteramos, es inhóspita porque es un criadero de muchos insectos que según los científicos se requieren para mantener el ecosistema, pero que a la vida humana la hacen difícil allá, y tiene muchas enfermedades tropicales, entre las cuales se destacan el paludismo y el mal de Chagas o la leishmaniasis. Pero al ver la cantidad de municipios y por los nombres que tenemos, infortunadamente nos traen a la memoria, son hechos de violencia. Y los que vamos a ver hoy ocurren exactamente al oriente de Puerto Berrío, que está ubicado aquí, sobre el río Grande de la Magdalena, en el municipio de Cimitarra, cruzando el río. 2 fincas muy prósperas, muy ganaderas y muy de desarrollo socioeconómico, que en esta región del Magdalena Medio casi no se diferencia entre los habitantes a qué departamento pertenecen, sino dónde hacen sus negocios y dónde hacen su trabajo. Entonces es usual que un campesino, por decir algo de Puerto Berrío o de Yondó, si hay trabajo en una finca de Cimitarra, pues baja en el río en una canoa y allí va y busca la finca y trabaja. O al contrario, si alguien de Cimitarra tiene trabajo en Yondó o en Cantagallo, va también y vuelve. Y lo mismo más al norte, lo que pasa entre el sur del Cesar y el sur de Bolívar. El río los separa, pero tienen mucha interacción
laboral, cultural y social, porque es la forma de sobrevivir de estas personas. Entonces eso hace que le dé una especie de identidad, aunque cada quien sabe a qué departamento pertenece y a dónde tiene que tributar y quiénes son sus autoridades y dónde tiene que votar y a dónde tiene que ir a pedir sus apoyos comunitarios, también saben que esto es una región muy interactuante. Y por eso en la Constitución del 91 se establece algo que está únicamente en el papel, pero que se debe implementar más adelante, y es la asociación de municipios o regiones o departamentos en determinados sectores. Y este Magdalena Medio está que lo reclama hace rato. No es con la idea carnavalesca que le ocurrió al señor Petro de quitarle a todos los departamentos un pedazo y crear el departamento del Magdalena Medio. Eso no conduciría sino a problemas. La solución es otra, y es trabajar lo que la Constitución prevé de esas asociaciones de municipios. Aquí vemos más en forma planimétrica los nombres y los recordamos: Puerto Nare, Puerto Berrío, Cimitarra, Puerto Parra, Yondó, Barrancabermeja, El Chucurí, Puerto Wilche, San Pablo, Sabana Torres, Cimití, San Alberto, San Martín, Aguachica, Gamarra, La Gloria, Arenal, Morales. Solo nos traen a la mente inmediatamente recuerdos de acciones terroristas de las FARC y el ELN. Y es una región, sobre todo en las vegas de los ríos, en las vegas de los cauces, supremamente rica, supremamente fértil y supremamente apta para unos procesos agroindustriales que serían modelo para Latinoamérica, pero afectados por la violencia. Y aquí vemos unas fotos de lo que es el Magdalena Medio, el río Magdalena con sus pintorescas o pintorescos puertos, pintorescas entradas, ensenadas, donde los campesinos llegan, lanchas casi todas de madera construidas por ellos mismos, o que ya hay otras lanchas más modernas con motor fuera de borda. Vemos esta vista aérea de uno de los tantos municipios que al fotografiarlos desde una aeronave siempre nos darán esta figura, más o menos semicircular en algún remanso del río y con unas calles más o menos trazadas, deforestación al fondo porque no puede faltar, y más al fondo la cordillera. Y aquí vemos algunos de los brazos del río en una época de bajo cauces de agua, completamente arborizado alrededor por muchos insectos, una temperatura muy fuerte, pero el agua en niveles bajos y con mucha sedimentación del río. O sea, pensar en que por su proyección geográfica el Magdalena fuera una especie de Mississippi de Colombia le demanda muchísimos esfuerzos al Estado colombiano, al gobierno colombiano, comenzando por la limpieza de la sedimentación permanente, ya que se volvió una especie de alcantarilla permanente donde llegan las aguas negras de todas las ciudades que bajan desde la cordillera central u oriental hacia el río Magdalena. Y vemos también una zona ya semi-ondulada donde comienza la cordillera, llena de ganado de la mejor calidad, porque los pastos son muy buenos y sobre todo que es una región que tiene mucha agua. En síntesis, del Magdalena Medio se puede hablar horas y horas de su riqueza, su belleza, pero también de su olvido, su abandono y de la falta de políticas de Estado para hacer que este río sea el Mississippi de Colombia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue la influencia de las decisiones de la sexta y séptima conferencia de las FARC en el avance criminal de las cuadrillas en la región del Magdalena Medio? La incidencia, tal vez estas fotos, en apariencia no nos dirían, nos dicen mucho. Ahí vemos a la honorabilísima senadora Sandra Ramírez, actual representante de la mujer colombiana en el Congreso de la República y abanderada de la defensa, en un acto de lavapatas con tiro fijo, porque esa era la forma que manejaban a las mujeres ahí en las FARC. Las tenían para que les rindieran ese tipo de reverencia y no le importaba que estuvieran los periodistas o que estuvieran ahí en Casa Verde. Entonces, si no les importaba lo que ocurría
a su interior que saliera al mundo, cómo serían las órdenes que daban internas. Y una de las órdenes que dieron, sobre todo Jacobo Arenas, que era el más morboso de los criminales de las FARC, porque Tiro Fijo era un bandido taimado, como él mismo lo definían, un sujeto de esos que habla poco, que no mira la cara, que usa un sombrerito para tapar los ojos cuando está hablando, y se sabía que era un campesino con una mentalidad criminal y de venganza permanente, pero Jacobo Arenas era el locuaz, el hablador, y no era sino que le dieran un par de aguardientes y se enloquecía y comenzaba a soñar que él era el Stalin colombiano y ordenaba las purgas comunistas. Entonces, para esa época, estaban hablando con el gobierno de Betancur y la foto del lavapatas de Tiro Fijo demuestra que les importaba nada el resto del mundo, así salieran sus fotos al exterior. Y desde Casaverde ordenaban que siguieran secuestrando y que dijeran que ha sido el ejército, la policía o el DAS, que siguieran extorsionando y que le echaran la culpa a los organismos de seguridad del Estado. Pero sobre todo que hicieran dos limpiezas, una por dentro, que fue terrible ahí en el Magdalena Medio, y la hizo, y en otras partes del país, pero hablemos de la de Magdalena Medio, que es el tema de hoy. La hizo un bandolero de apellido Cardona, que le decían Braulio Herrera y era muy parecido en la cara a Iván Márquez. Inclusive por esa época, producto de todo ese debilidad de carácter del señor Betancur, terminaron en el Congreso de la República Iván Márquez y el tal Braulio Herrera. Y este Braulio Herrera en el Magdalena Medio entró en una locura similar a la que estaba ocurriendo en el Cauca con un desertor de las FARC que se llamaba José Pedro Delgado, en Tacuelló, y ordenó masacrar a 150 guerrilleros de las FARC, sobre todo niños, con el cuento de que eran infiltrados. Y la paranoia venía porque Jacobo Arenas decía que estaban llenos de infiltrados y que había que matarlos. Tiro Fijo también decía lo mismo, pero era más parco en exteriorizar esa orden. Pero Jacobo Arenas, así como mantenía borracho, esa era su ensoñación. Y asesinaron a 150 guerrilleros, que eso quedó documentado. Inclusive en las FARC decidieron fusilarlo por haber cometido ese exceso. No porque no estuviera ordenado, sino porque se excedió. Pero Jacobo Arenas lo perdonó y el honorabilísimo Braulio Herrera hoy anda en Europa y es uno de los defensores de derechos humanos en Colombia y es uno de los que es consultado gracias a la actividad tan ingente de nuestros embajadores en Colombia. Él es el que es consultado en las universidades, muchas partes, explicando la historia del conflicto armado en Colombia. Y aunque ustedes no lo crean, tiene asilo en Suiza. Es increíble lo que pasa con la historia nuestra. Y las fotos de la derecha nos muestran, ahí lo vemos, unos muchachitos casi niños en Casaverde recibiendo instrucción. Y quien les da instrucción es otro bandido, fue muy famoso, que es Rigoberto Lozada Perdomo, el que dirigió la emboscada contra las fuerzas especiales que tuvimos aquí a los sobrevivientes de emboscada. Fue este bandido, Rigoberto Lozada Perdomo, guerrillero desde la época de la violencia. Y aquí vemos a otro de los fundadores de las FARC, Fernando Marquetaliano, también dando instrucción en Casaverde. Y aquí otro muchacho, muy joven, y armado hasta los dientes, listo para combatir. Entonces, eso nos da la pauta de cómo la sexta y séptima conferencia de las FARC, años 78 y año 82, le dieron ese crecimiento a las FARC y ese cinismo y ese descaro de que ya les importaba un pepino lo que pasa en el mundo. Porque además estas fotos, algunas de esas fueron tomadas por ellos y otras por los medios de comunicación que iban a Casaverde a rendirle culto a Tiro Fijo y a Jacobo Arenas, mientras Belisario Betancur vivía de borrachera en borrachera aquí en Bogotá, hablando de su paz, y Jacobo Arenas vivía de borrachera en Casaverde, ordenando masacrar al pueblo colombiano. En síntesis, un par de bohemios estaban decidiendo la suerte del país y eso no lo cuenta nadie en la reconstrucción de la historia nuestra. Adelante, mi coronel. ¿Cómo podríamos articular los antecedentes tácticos y estratégicos de la masacre de 14 campesinos perpetrada por terroristas de la FARC en el Magdalena Medio en 1984?
Bueno, ya dijimos que la séptima conferencia le da unas líneas muy claras a las FARC y eso ocurre en un sitio que se llama La Totuma, la quebrada de La Totuma, en el páramo Sumapaz. Es un lugar precioso, muy frío, una altura de 4.000 metros. Y allá hicieron la séptima conferencia. Y después, estando en la Brigada Móvil número 1, se hizo un trabajo grande de reconstrucción de los hechos con todo el campesinado en el sector del arroz, el arrocito y la totuma. Y pudimos tener más o menos un mapa de lo que ocurrió. Además, porque se pudo entrevistar a los que manejaban la flota mular a Jacobo Arena de las tríadas mulares. Y eran grupos de 3 mulas por un arriero que los fletaban desde San Juan de Sumapaz, desde Colombia Huila o desde Ubarral y entraban al páramo con toneladas de abastecimientos para los bandidos. La séptima conferencia fue todo un evento, asistió el Partido Comunista, asistieron delegados de todas partes del país, delegados de las FARC de todas partes del país, las redes urbanas que las dirigía el Tornillo Lozada, y también asistió José Fedor Rey, que todavía no se había desatado las FARC, y Rodrigo Granda, que eran los que manejaban la maraca, eran las estrellas de la juventud allá. Y no pudo asistir Alfonso Caro porque estaba preso, pero al poquito tiempo Belisario Betancur lo soltó, ya llegó. Asistieron delegados de otros grupos terroristas a los cuales los querían convencer de que entraran en el proceso de paz. Y desde luego estaba por posesionarse el señor Betancur, estamos hablando de mayo de 1982. Y desde el 81 en su campaña presidencial el señor Betancur había anunciado que él no podía entender cómo unos jóvenes llenos de vitalidad estaban luchando por lo que estaba en la Constitución y que eso había que firmar la paz a como diera lugar. Y detrás de cada frase de ese seguramente le empujaba un aguardiente y terminaba elucubrando por allá en cosas que no tenían nada que ver con el futuro de Colombia, sino con el futuro de las FARC. Entonces los bandidos en esa conferencia acordaron pasar a la ofensiva final del año 82 al 89, y ese documento hoy en día se consigue hasta en internet, está la séptima, están todas las conferencias de las FARC, pero en particular esa séptima es muy especial, y ya hablan hasta de comprar aviones, hasta de blindar elementos fluviales de combate y de armar tanques. Ya están hablando de una guerra total. Y calculan que para el año 1989 ya eso está listo. Entonces dan una cantidad de instrucciones y de ahí sale la de purificar el movimiento revolucionario. Entonces cuando Belisario Betancur inicia las conversaciones con ellos, Casaverde se vuelve una romería. O sea, Casaverde no es que fuera el cuartel de tiro fijo ni de Jacobo Arenas, es que con ocasión de esos diálogos construyen unas casas en madera y lata muy bien construidas y van instalando una especie de cuartel que se convierte en un epicentro social de difusión de las FARC ante el mundo. Y ya van montando hasta bibliotecas, mapotecas, videotecas, tienen canchas de voleibol, pues todo en tierra, pero bien hecho, ¿no? Montan unos baños comunales para los bandidos, montan unos ranchos comunales grandísimos. Mucho era todo un cuartel. Eso lo venían trabajando desde hacía rato, pero no contaban con que Belisario Betancur les iba a dar tanta gabela y los iba a fortalecer de esa manera tan rápida. Entonces, allá ya tienen hasta el puerto, allá llegaban todos los periodistas y la señora Margarita Vidal, que era la periodista de moda en ese tiempo en Colombia, era la secretaria que les digitaba todo y aparecen fotos, ustedes las encuentran por ahí en internet buscando, abrazada con los bandidos también y hablando con Jacobo Arenas como si estuviera hablando con un docente universitario, admirada de escuchar a ese bandido. De paso, Jacobo Arenas publica 2 de sus libros, sobre todo uno que se llama Cese al Fuego, que es impresionante como dice, de frente, que hay que engañar al Estado colombiano, que hay que engañar al pueblo colombiano, y que es una estrategia, que la conversación es una estrategia, pero le entra por un lado, por un oído y le sale por el otro la dirigencia colombiana.
inclusive a las fuerzas militares y de policía, que casi nadie consulta eso. Y ahí está escrito. De esa séptima conferencia y de las tantas órdenes que hay es desdoblar las cuadrillas. Eso venía de la sexta conferencia, es que había que tener un crecimiento cualitativo y cuantitativo entre las cuadrillas y luego de esa formar otra. Entonces, por ejemplo, de la cuarta cuadrilla formaron la 11, la 12, de la 12 salió la 24 en esta región. Y esas se movían por toda esa zona del Magdalena Medio, multiplicando sus cuadros. Había un bandido que le decían Alonso, que después desapareció de las FARC, parece que se voló con un poco de plata. Y ese era el duro del Magdalena Medio, de la zona de Cimitarra y de Lázuri. Y se movía, y ese era el que multiplicaba todas esas cuadrillas, porque reclutaba muchísimo, los entrenaba, algunos de esos venían a Casa Verde, ahí como los vemos, a que les dieran instrucción, iban y volvían, y con el cuento de que a Casa Verde no se podía entrar, porque estaban en diálogos gracias a la debilidad de carácter del señor Betancourt, allá se convirtió, fue igual que en el Caguán de Pastrana, en un epicentro de entrenamiento de bandidos, pero lo peor es que no lo ocultaban. Y hay varios documentos, está hasta un pasquín que le hizo un sujeto del Partido Comunista, Carlos Zapata, allá, que se llama de Marquetalia 20 años de la Uribe, perdón, de Marquetalia, FARC 20 años de Marquetalia a la Uribe. Y ahí cuenta en detalle, entrevista a Tirofijo, y Tirofijo le dice de frente: necesitamos 36.000 hombres a lo largo de la cordillera oriental para tomar Bogotá. Y aquí estos campamentos de Casa Verde, como usted puede ver, son escuelas de entrenamiento permanente. Esto es una escuela de formación guerrillera permanente, y aquí pasa gente de todo el país todos los meses en los diferentes cursos. Y eso se publicó en su momento. Pero al señor Betancourt le entraba por un oído y le salía por el otro. Y eso le costó la baja al general Andazábal, por decirle la verdad, en la cara en un Consejo de Ministros. En tercera medida, se incrementó la guerra a muerte con las autodefensas ilegales. ¿Por qué ilegales? Porque hasta cuando estuvieron legitimadas por el Estado, que fue hasta la Constitución del 91, eran campesinos que tenían instrucciones y entrenamiento militar para defenderse de los bandoleros. Pero ¿qué ocurrió? Que los gobiernos de Alfonso López Turbay, Belisario Betancourt y Virgilio Barco fueron dejando esos señores solos, y entonces no le volvieron a dar ningún apoyo, pero tampoco los desarticulaban, hasta que llegó el señor César Gaviria Trujillo, que era el secretario, era el presidente de la Cámara de Representantes, y puso el escándalo en el cielo, que esos campesinos estaban matando más campesinos, y con eso le estaba haciendo un favor a los comunistas, porque no estaba diciendo que eran los comunistas los que estaban atacando campesinos, y que eso era que revaluarlo y organizarlo, y entonces los convirtió en asesinos. Y de remate, para desgracia de esas organizaciones, aparecieron los señores del narcotráfico en cabeza de Pablo Escobar ahí en el Magdalena Medio, y terminó una organización que era de autodefensa legítima en ese momento, en la Constitución del 86, terminó convertida en unas cuadrillas de bandidos que se volvieron peores que los otros. Entonces esa guerra a muerte que generaron las FARC fue la que multiplicó esa violencia, porque comenzaron por robarle las vacas a los campesinos. Entonces ya los campesinos se fueron uniendo porque no podían resolver. Luego ya les fueron quitando las tierras. Luego y paralelamente les iban violando las hijas y robándole lo que tenían. Pues esa gente se armó, no podían, y ante la incapacidad del Estado se armaron. Y hubo algún sector de fuerzas militares que los apoyó, pero como ya era práctica, o sea, era ilegal y era legal, que esa ha sido la falta de claridad en la defensa nacional de Colombia. Entonces vinieron unos periodos que son de triste recordación, porque los campesinos tampoco fuera que se quedaran quieticos, sino que era entre unos y otros, ya que los bandidos pues eran campesinos de la misma región que eran reclutados. Eso se extendió hasta el Chucurí santanderiano con el ELN, que es una época de terror que se vivió, en la que hermanos iban y le colocaban al otro hermano que estaba en el lado contrario minas quiebrapatas en la puerta de la casa. Una historia dura, larga, fuerte, que ocurrió en Colombia y que ha sido olvidada
y que simplemente la presentan como una agresión del paramilitarismo contra el campesinado y no cuentan que las FARC y el ELN son los originarios de ese problema. Ese reclutamiento se volvió intenso porque era la orden que tenían, pero también Jacobo Arenas en una de sus tantas borracheras ordenaba la limpieza de las FARC por dentro. Se decía que para esa época y los años 70, cuando hubo varias dictaduras en el cono sur, en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, se había hecho supuestamente una reunión de esos dictadores para hacer una limpieza contra los comunistas que la llamaron el Plan Cóndor. Y los comunistas le dieron ese despliegue. Nunca existió el Plan Cóndor, pero ellos lo llamaron así y se volvió común en toda Latinoamérica hablar del Plan Cóndor de los dictadores contra los comunistas. Pues en una de sus tantas borracheras, Jacobo Arenas ordenó que tenían que hacer el Plan Cóndor de la FARC también, y lo hicieron. Y eso, por ejemplo, en el libro, en el infierno de Johnny, que es de mi autoría, este bandido participó en la limpieza del Plan Cóndor en el Meta. Y ahí él relata todo lo que ocurrió y cómo lo hacían, cómo les daban las órdenes, y hasta jugaban para matar a 3 personas, 4 bandidos. Entonces el jefe cogía 3 cerillas entre la mano, las escondía y con la cabeza invertida, perdón, escogía 4 cerillas con la cabeza invertida y las colocaba en medio de los dedos y las sostenía ahí sin dejar ver cuál tenía cabeza y cuál no. Y entonces cada bandido iba cogiendo una cerilla y al que le salía sin cabeza, ese día no le tocaba matar. Es increíble cómo hicieron tantos hechos de barbaridad y de barbarie. Y en el Magdalena Medio, pues procedieron a hacer los famosos consejos de guerra y asesine campesinos sin pensarlo 2 veces. 150 se llevó Braulio Herrera, más los que tiraban al río, que nunca se supo cuántos. Y al mismo tiempo, esa limpieza se extendía hacia lo que Jacobo Arenas llamaba el lumpen de la sociedad, o sea, los que no estaban con el Partido Comunista, y por eso asesinaban a toda esta gente, y eso generaba pues que la gente se armara, porque nadie se deja matar impunemente. La propaganda permanente del Partido Comunista está muy graficada en ese pasquín que llaman Voz Proletaria y que si ustedes lo leen, siguen ahora como reconstrucción histórica presentando el drama de los comunistas y legitimando las FARC. Para ellos, Tiro Fijo sigue siendo un héroe. Este señor Carlos Lozano murió y toda su vida de periodista fue dedicado a exaltar a Tiro Fijo y nunca tuvo una investigación penal por nada. Antes, al contrario, Pastrana y otros lo nombraron disque de mediador de paz. Así, o sea, como está haciendo Petro, trayendo al terrorista Arteta y al terrorista Gafas, poniéndolos disque a que negocien en nombre de los colombianos la paz con las FARC. Eso necesita ser o demasiado estúpido o connivente con ellos. Para esa época, el M-19 también buscó zona en Magdalena Medio y el ELN también, el EPL lo intentó y hubo una cantidad de acciones múltiples y eran todas de terror, todas de crímenes, pero eso no lo cuenta el señor de Rux en su libro ni nadie. Nadie de los que hablan del conflicto cuentan que allá llegaron todos esos bandidos a asesinar gente. Aquí veíamos hace poco que por extensión hacia la región de Cimitarra asesinaron a un sacerdote que les cantaba la tabla a los bandidos y que les prohibía que asesinaran gente hasta que lo mataron, porque ya no se lo aguantaban más, pero fue un padre Beltrán que sentó todo un precedente en esa región. Entonces, eso también se olvida y no se cuenta cómo ocurrió. Y al mismo tiempo en las FARC había ocurrido las pugnas internas por el Ricardo Franco. Ya lo hemos explicado aquí, hicimos un programa especial de la masacre de Tacuello. ¿Por qué ocurrió eso? Porque José Fedor Delgado, Javier Delgado era José Fedor Rey, era el bandido. Él era uno de los consentidos de Jacobo Arenas, él se movía por todo el país manejando las finanzas de las FARC, iba a una región donde secuestraban un ganadero, recogía el dinero y luego, siguiendo instrucciones de Jacobo Arenas, lo redistribuía entre lo que había que llevar a Casa Verde y lo que tenía que repartir en la región. Pero el bandido tenía su corazoncito con el M-19 y también les ayudaba, porque andaban, como decimos, en algunos sectores trabajaban en llave, porque han sido compañeros de estudios en las universidades, porque eran compañeros del barrio,
o porque han militado en la Juventud Comunista, o porque han sido de las FARC y se han pasado el M-19, tenían una relación. Entonces, el Tornillo Lozada y Granda se reunieron con Jacobo Arenas y están los documentos. Hicieron hasta un acta, imagínense ustedes. Y esa acta la encontró el ejército, en la que se ponen de acuerdo para asesinarlo. Y como entre bandidos no hay ninguna lealtad, alguien le advirtió a Franco que lo iban a asesinar a Delgado. Entonces un cabecilla que había vivido en el Magdalena Medio, que fue muy famoso, Ricardo Franco, murió en un combate. Entonces este bandido, el tal Delgado, creó una cuadrilla que llamaba Ricardo Franco, en memoria de ese. Y se fue para el Cauca y ya conocemos la historia de lo que pasó allá. Entonces, cuando se creó el Ricardo Franco, hubo muchas pugnas con Jacobo Arenas. Y Jacobo Arenas era un tipo muy apasionado, sobre todo que cuando se enceguecía por matar a alguien, eso era una obsesión que tenía. Y su obsesión hasta el día de su muerte fue matar a Fedor Rey, que le resultó muy liso. Y sobre todo liso porque se le voló con un poco de plata, y con esa plata fundó la disidencia en compañía del hermano de del tío de la honorabilísima senadora Pizarro, y cometieron todas esas masacres en el Cauca. Entonces, esas pugnas internas tenían muy preocupadas a las FARC, porque decían que esos francos se estaban extendiendo, así los llamaban los francos, se estaban extendiendo por todas las guerrillas, y que eso era una infiltración de la inteligencia militar. O sea que había que reclutar, y la forma de mantener el reclutamiento muy activo, y lo cuenta Johnny en sus memorias, en el libro del infierno, era masacrando a todo el que diera alguna luz de estar torcido de los preceptos revolucionarios. Es una orgía de sangre y de terror que no se le ha contado al país como es, y que sigue oculta, aunque hay muchos documentos que así lo prueban, pero que no se articula, y cuando se reconstruyen las memorias históricas o los procesos de reeditar el conflicto, se quedan a un lado, o por desconocimiento, o por complicidad, o porque parece que eso no fue lo importante. También tenemos, ya lo hemos dicho, las conversaciones con Belisario Betancur, que no avanzaban para ningún lado, solamente a favor de las FARC, y el gran logro fue permitirles que en las regiones el ejército no los atacara, y que en Casaverde tuvieran todo su epicentro, como lo decía Tiro Fijo de frente, que usted está viendo que aquí lo que hay es una romería de gente en unos cursos de escuelas permanentes. Y borrachera va, borrachera viene, periodistas, políticos, se volvió de moda, y no hubo un solo politiquero corrupto de Colombia de la época que no fuera a Casaverde en los helicópteros oficiales a visitar a Tiro Fijo, a tomarse con la foto con él. Allá estuvo Noemí Sanín, estuvo Alfonso López, Jaime Castro, el presidente del Congreso de la época, el de la Cámara, el procurador Jiménez Gómez. Eso parecía como una competencia de farándula, y para estar en los medios de comunicación había que ir hasta Casaverde a que lo vieran. Pero al mismo tiempo en la Brigada 14, en la región de la Brigada 14, había combates, no tan fuertes como los que después ocurrieron, pero había combates, sobre todo de encuentro con los bandidos. Entonces todo este cuadro nos muestra la situación que se estaba viviendo en el Magdalena Medio para esa época, y que le tocó al general Giannini, como comandante de esa brigada, ir y enfrentarla con dos vertientes: la del ELN, que estaban los hermanos López Arroyave organizando las comunidades a lo largo del río, y la de las FARC, que estaban sentando su control a punta de masacres y de asesinatos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo se desarrollaron los hechos de la masacre de 14 campesinos perpetrada por terroristas de las FARC en esa fértil región de gran producción ganadera, y que fueron contados en el informe oficial de la 14ª Brigada, y también la aterradora crónica publicada por el diario El Tiempo? Pues, si un cineasta de Hollywood viene y conoce todo esto, de seguro que hace una película como para que se convierta en un reflejo de horror. Para la época, el señor Betancur nombró de comisionado de paz a un ganadero muy conocido en la región del Magdalena Medio, el señor Antonio Duque Álvarez.
Y este señor hizo pues una serie de actividades, fue muy mediático en la época, fue muy conocido, pero estaba en medio de varios fuegos, el del ELN, el de las FARC y el de las mal llamadas autodefensas que comenzaron a crecer, y entonces la violencia se salió de madre. Y uno de los tantos hechos que ocurrieron en esa época fue que le asaltaron su finca y se le llevaron los funcionarios para someterlo a que tenía que ponerlos a hablar en nombre de ellos. Esa es una de las tantas cosas que ocurrieron. Pero aquí vamos a hablar un poco sobre la masacre de la Traviata, y esto parece tan surrealista y tan humillante para nuestra historia que debería ser tema número 1 de lo que el señor de Rux pone en su informe y ni siquiera lo menciona. Y aquí vemos que es que las fotos no mienten. El periodista Enrique Benavides, no es la fundación la que está inventando eso, es el señor Enrique Benavides del tiempo que fue hasta el sitio y muestra esta foto tan aterradora que está ahí. Y dice textualmente: en un rústico rancho de teja en la finca La Traviata eran velados ayer 7 campesinos masacrados por las FARC en Cimitarra, Santander. Un total de 15 inocentes víctimas han sido muertas brutalmente en menos de 48 horas en la región. Pero lo triste, aterremos, no es que ahí se alcanzan a ver las velas colocadas, es que los cadáveres están semidesnudos, sin zapatos y tirados ahí, y así los velaron para enterrarlos, porque ni siquiera tenían para hacerles un cajón de madera digno y poderlo llevar al cementerio. Un cuadro tan dantesco como eso y las paredes untadas con sangre de los muertos, eso no ocurre sino en un episodio de la peor barbarie, y lo cometieron las FARC. Y hoy son senadores y representantes, y está el señor Iván Márquez, que fue uno de los que participó en todas esas cosas, escondido en Venezuela, y el señor Timochenko aparece tomándose una pola con Santos, celebrando la paz. Y la mujer de Tiro Fijo, que era la que tramitaba todas esas órdenes en el radio, hablando de la defensa de la mujer y de los niños. Entonces ahí vemos que es un ejemplo patético, y las fotos hablan, y está en el archivo del periódico El Tiempo y está en internet, solo que hay que buscarlo. Y luego cuentan que 7 campesinos fueron asesinados, el periódico relata, en la finca La Traviata, ubicada solamente a 5 minutos de distancia por vía aérea en helicóptero desde Puerto Berrío, en el territorio de Santander, o en Cimitarra. Y relata que era la segunda matanza que ocurría en 48 horas por parte del grupo terrorista, ya que otro de los mismos grupos mató a otros 8 campesinos con la misma sevicia y con el mismo estilo en la finca Las Palmas, también de la misma región. En ese momento, el comandante de la brigada era el general Yanine, y el jefe de Estado Mayor era el coronel Humberto González Rosso. Y ellos informaron, el coronel Rosso informó que a una de las fincas entraron 35 bandidos, porque la gente los contó, 35, armados con fusiles y con pistolas y con granadas, y asesinaron toda esa gente, y tuvieron el cinismo de decir, como les decía Jacobo Arenas desde Casa Verde, que cometiera todos los crímenes, pero que le echaran la culpa al ejército y que dijeran que ha sido el ejército que había hecho eso. Y también porque con eso querían posicionarse muy fuerte en la mesa de conversaciones, a exigir lo mismo que vienen exigiendo hace 40 años, que el Estado combata a los mal llamados paramilitares, pero que a ellos no les haga nada. No sé si ustedes vieron una entrevista de un bandido en el Urabá, en el Chocó del ELN esta semana, con un periodista de la revista Semana, que dice lo mismo: es que tienen que desocuparnos la zona para que haya paz, o sea, déjenos tranquilos, y el Estado que se dedique a combatir los paramilitares. Y entonces uno se pregunta: ¿y con ellos qué? Y le dice el periodista: ¿y ustedes qué dicen? No, nosotros no vamos a entregar las armas. Entonces, como quien dice, vaya y peleen con los otros y déjenos hacer aquí a nosotros lo que nos dé la gana. Esa era la misma teoría de las FARC. Entonces, relatan, uno de los campesinos dice que él fue obligado a tenderse en el piso y a entregar los documentos de identidad. Y luego que comenzaron con lista en mano a mirar, a llamar uno por uno, y que mientras algunos campesinos estaban durmiendo, los sacaron. Ahí está el testimonio de Jorge González y José Dilma, que fueron los que sobrevivieron
y relatan todo lo que ocurrió, que es realmente dantesco. Y como ustedes lo ven, está en el periódico El Tiempo relacionado cosa por cosa. La señora cuenta todo lo que le hicieron, cómo fueron llamando a la gente, cómo la asesinaron. El señor cuenta cómo se salvó de milagro. Y luego, pues el periodista hace una descripción de lo que hay en el sitio, copia algunos de los renglones del comunicado de la Cuarta Brigada, el testimonio de un campesino que ya tenía 60 años, que decía que es lo único que conocía esa región y su forma de vivir allí, y que estaba completamente en shock porque no sabía qué hacer ni para dónde coger, y el temor que vinieran nuevamente a asesinarlo, pidiendo a gritos la presencia del ejército. Publican la lista completa de los nombres de los campesinos que fueron asesinados, y uno se pregunta, y cuando hablan de víctimas del conflicto, ¿por qué las FARC no traen personalmente a los hijos y a los familiares de esas personas que ellos asesinaron? No, porque como ya se acostumbraron a que van a una región de esas y tienen hasta calanchines que se abrazan con ellos y se toman la foto, dicen que ya pidieron perdón y que ya no nomás, ya pidieron perdón, con eso es suficiente. Entonces, este es un hecho que es aterrador. El periódico El Tiempo lo documentó. Allá están los campesinos en la región, y no es sino una preguntar, porque los campesinos en ese sentido sí guardan una memoria muy fidedigna de lo que ocurrió, y da, como lo decimos, para que un cineasta de Hollywood venga y elabore todo un guión y toda una película de horror con lo que ocurrió, porque esas dos masacres no fueron las únicas, fueron una lista de, como repetimos, era la orden del señor Jacobo Arenas cada vez que se emborrachaba de salir a limpiar el país de anticomunistas, y era la tarea que tenían las FARC como purificadoras del lumpen que había en la sociedad, y todo el que les dijera que no estuviera de acuerdo con ellos era lumpen y había que eliminarlo. Aquí vemos que curiosamente la carnicería de la vereda se llamaba La Traviata, y ahí era donde los campesinos iban a comprar la carne, y en ese sitio fue donde acopiaron los cadáveres en ese piso que vimos en la foto anterior. Ahí fue donde los colocaron, ahí se alcanzan a ver las velitas que les colocaron, y así los velaron porque no tenían ni siquiera para comprarles un ataúd. Esto es, parece como una reconstrucción de la barbarie de Vietnam, o de lo que contaban los abuelos que ocurría en la época de la violencia tripartidista de los años 50. Y aquí vemos los campesinos completamente doblegados, preocupados y mirando desde lejos, esperando que alguien salga y les diga algo. Entonces se pregunta uno si ante un campesino que le asesinan su familia de una manera tan miserable, y ven que el Estado no tiene capacidad y que los bandidos siguen matando, ¿será que se queda quieto? ¿Será que se queda esperando que también lo maten? Cuando el mismo campesino dice que le toca quedarse ahí en esa tierra porque no tiene para dónde coger. Es parte de esa historia que nos se ha contado como es. Y aquí tenemos hasta la fecha exacta de la publicación, miércoles 8 de febrero de 1984, periódico El Tiempo, página 13A, como para que los bandidos de las FARC no digan, o sus cómplices no digan, que fue un invento de la inteligencia militar y de la CIA para desprestigiar a los pulcros revolucionarios de Colombia. Adelante, mi coronel. ¿Podríamos hacer una descripción amplia y suficiente para nuestra audiencia de las características organizativas del grupo terrorista FARC en el Magdalena Medio? Sí, para la época, las FARC tenían más o menos 25 cuadrillas reconocidas en el país, ubicadas. Y gracias a Belisario Betancur, al término de su gobierno había 60, y que ya en la época de Pastrana llegaron a ser casi 100. Esas 25 cuadrillas tenían una estructura orgánica, no tenían bloques, sino estaban en puntos muy importantes del país. Por ejemplo, en el Cauca, en el sur del Huila, en el Tolima, Meta, en Magdalena Medio. Estaban abriendo zona en Valledupar, ya se habían instalado
los límites de la serranía del Perijá y la Sierra Nevada. Urabá era su fortín de siempre. El oriente antioqueño lo estaban comenzando a colonizar fuertemente con la cuadrilla 9 y luego la 47. Y en el sur de Bolívar, el nordeste antioqueño y el Magdalena Medio, se han multiplicado la 11, la 12, la 24, y de ahí salieron la 37 y la 35 que se unieron con la 18 que estaba por el lado de Urabá. Entonces era un proceso de crecimiento muy fundamentado por el Partido Comunista, ya que los documentos posteriores que se les encontraron, todos los cabecillas, todos sin excepción, son miembros del Partido Comunista y fueron formados en la JUCO y en la UP. Y paralelamente con eso se inventaron la organización de la Unión Patriótica, que eran bandidos de las FARC, engatusando a otros, y también sus cómplices del movimiento bolivariano clandestino, que tiempo no llamaba así, sino que lo llamaban el Partido Comunista Paralelo, y las milicias. Y entonces, pues, en todas las regiones del país ocurrió que una desgracia que se llamó Pablo Escobar, que es lo peor que le ha podido pasar a Colombia, que el sujeto haya aparecido en el intermedio de la violencia, le metió narcotráfico a todo lo que fuera violencia, y todo lo que fuera violencia se juntó con el narcotráfico, y las FARC naturalmente entraron en ese juego. Entonces ya entre las peleas entre narcos y las FARC, por tumbadas que se hacían, hubo muertos de la UP. Otros porque estaban metidos, como está desenmascarándose en Urabá, estaban metidos en asesinar gente que no estuviera con ellos, y la gente no se queda quieta. Es que nadie se deja matar porque sí. Entonces también les mataron gente. Otros, el mismo ELN los mató. Entonces fue una orgía de sangre que, si las FARC iban y asesinaban a todos estos campesinos, pues estos campesinos se armaban y buscaban quién los financiara, y el narcotráfico fue una financiación útil que les llegó. Y también iban y mataban gente del Partido Comunista y de las FARC, y ahí está lo que ellos llaman su baile rojo de la UP, es tenaz. Entonces vemos que la organización de las FARC era muy política, orientada por el Partido Comunista, y muy en la parte armada, con centros de distribución, como vemos en las fotos. Ese es el esquema de lo que estaba funcionando con las FARC en ese momento. Mi coronel, ¿cómo resalta la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación el drama de los niños incorporados a las guerrillas comunistas por medio de artilugios, engaños y estratagemas para integrar las filas terroristas? No, se pegó esto. No, ya un segundo, que se nos pegó el hecho aquí. Vamos a ver si aquí lo cogemos. ¿Es procedente enunciar algunas reflexiones de orden táctico operacional relacionadas con la masacre de 14 campesinos perpetrada por terroristas de la FARC en el Magdalena Medio en 1984? Sí, claro, podemos hacer algunas reflexiones. La primera, que nos queda muy clara, es que las FARC, igual que los demás grupos criminales de orientación comunista, gravitan alrededor del terrorismo. Que en el caso de Jacobo Arenas y Tiro Fijo, que los periodistas de ahora, que ni siquiera saben lo que pasó en esa época, sino que trabajan para un medio y reproducen, lo llaman el comandante Jacobo Arenas y el ideólogo, y no conocen, no han estudiado, no hay quien les cuente que fue un asesino en serie y un terrorista de la peor laya, que ordenó las acciones más demenciales que uno se puede imaginar, como este tipo de masacres,
y que hay que hacerle un seguimiento y un hilo conductor y haber estudiado y conocido las FARC desde distintos ángulos para entender ese drama. Todo el terrorismo en cabeza de tipos como Jacobo Arenas y Tiro Fijo es muy grande, es una línea de fe, es un epicentro de conducción de su actividad terrorista y no se ha contado al país en su verdadera y dantesca dimensión. En segunda medida, los errores del señor Belisario Betancur se los llevó para la tumba y nunca lo juzgaron, y nada de raro que dentro de poquito lo tendremos en los billetes de 200.000 que ya están próximos a salir con la creciente devaluación de la moneda colombiana. Nada de raro que sea la imagen de Betancur y hasta que le hagan estatuas en distintas partes del país. Y fue un presidente nefasto para Colombia. No aportó nada distinto a echar carreta, como decimos textualmente, coloquialmente, hablar y hablar de paz y hablar de poesía y de borrachera en borrachera, pero de aquello de conducir el país y de ejercer un liderazgo de estadista, nada. La propaganda extremista ha sido muy útil para los grupos terroristas y para el comunismo armado y desarmado para mentir acerca de la realidad de su agresión, para asesinar a los colombianos, quitarles la vida en primavera, para generar odio y violencia, para generar destrucción, para impedir el desarrollo, pero siempre son las víctimas, siempre son víctimas. Y lo vemos con lo que ocurrió en Marquetalia, que está probado también con documentos, con fotos, con testimonios, con grabaciones de qué fue lo que hicieron allá, pero sin embargo, en los medios de comunicación y en la academia se enseña es que fueron unos pobres campesinos víctimas de una agresión del Estado. Y no cuentan que esos campesinos, entre comillas, tenían ya toda una oleada de terror y hasta ametralladoras .50 tenían para derribar aeronaves. Hay un olvido sistemático de la academia, del Estado, de la sociedad colombiana, de los crímenes que cometieron en la década del 80, el EPL, el ADO, el M-19, las FARC, el ELN, que como estamos viendo aquí con documentos, no inventándolos, con documentos, fueron una verdadera orgía roja, orgía de sangre contra los colombianos, y todo pasa y todo se nos olvida, pero los problemas siguen ahí enquistados, y como lo hemos visto a lo largo de tantos años de estudio de geopolítica, lo que no se soluciona un día revienta con el paso del tiempo, porque ahí está el germen. En ese momento las FARC estaban en desarrollo de su plan estratégico por la Nueva Colombia, que ya lo dijimos, era para 1989, que pensaban que se tomarían el poder con base en la sexta y séptima conferencia y el ingreso ingente que le estaba significando el narcotráfico. Y a Jacobo Arenas, en medio de sus borracheras, se le ocurrió la genial idea de que la forma de avanzar en ese proceso era eliminando gente que diera miedo, a punta de masacres y limpieza de lo que él llamaba el lumpen de la sociedad. Así avanzarían las FARC hacia una nueva Colombia. Mientras tanto, el ELN habla del hombre nuevo. Entonces los unos tienen el hombre nuevo y los otros la nueva Colombia, y por el mismo estilo, masacre, vida en primavera. La soberbia de la dirigencia política es reiterativa, y aquí lo vemos, el señor Betancur a la cabeza de todos esos ilusos pacifistas que andaban detrás del Premio Nobel de Paz, y quién sabe si hasta de reelección, estaba pensando el señor Betancur. Olvidaron, desconocieron, minimizaron lo que pasaba en las FARC. Y si hasta la periodista más famosa de esa época estaba feliz sirviéndoles de secretaria y emocionada saliendo en televisión con Jacobo Arenas, que estaba ordenando al mismo tiempo destruir a Colombia, imagínense cómo andaría el resto. O sea, la falta de foco y la falta de claridad, siempre legitimándolos y escuchándoles su discurso de que ellos están armados. Y es que no ha habido quien les pregunte de frente a esos bandidos cuando dicen, es que la guerra tiene que seguir hasta que el Estado no cambie, y aquí estamos nosotros para que cambien esto y en esto. Y nadie les pregunta, bueno, ¿y a ustedes quién los nombró? ¿Quién los escogió? ¿Quién les dijo que eran los representantes del pueblo? No, nadie les pregunta eso. Ellos siguen ahí con su cuento de que ellos representan al pueblo. Bueno, aquí vemos que todos esos auxiliadores y grupos civiles
camuflados dentro de la población, iniciados siempre por el Partido Comunista, han sido la fortaleza de ellos, porque eran esos personajes que estaban ahí dentro de la comunidad, los que, como dicen en el argot de la delincuencia, le daban dedos, señalaban a quién había que matar. Y los bandidos que estaban metidos entre el monte, pues lo único que venían era ejecutar el trabajo. Ayer, anteayer, la señora Karina, en una declaración ante la JEP, que ha sido pasada muy por debajo. En cambio, cuando es contra un militar, eso es un escándalo tenaz, pero los medios de comunicación a duras penas, por ahí el Colombiano de Medellín y la revista Semana Algo publicaron. Ella dice que ella era guerrillera y ya no sabía ni quién era de la UP, ni quién era de la FARC, ni quién era del Partido Comunista, porque todos se reunían para ordenar masacres. Pero eso no lo ponen en primer plano, claro, porque está el señor Petro de presidente y no le conviene, pero además porque a los periodistas les parece que a eso no hay que juzgarlos porque es que ellos son ilegales. En cambio, si un oficial o un suboficial o un soldado sale y dice que él hizo tal cosa, eso sí tiene que ser con televisión y con todos los medios y todo el escándalo. Inclusive la televisora oficial, que la pagamos todos, está dedicada en este momento es a eso. Pero lo que cuenta la señora Karina es gravísimo. Ella dice que ella en Urabá no sabía quién era quién porque todos ordenaban y todos estaban haciendo parte de las masacres. El maridaje de las FARC con el narcotráfico, con el Partido Comunista, son los que le dan su sustento. Si lo miramos en la práctica, son las finanzas y esa organización clandestina del Partido Comunista clandestino, Movimiento Bolivariano clandestino y milicias bolivarianas, que son, como lo repetía Jacobo Arenas permanentemente y está en sus libros y en documentos, las células comunistas de combate. Y decía también, las FARC somos Partido Comunista y cada organización de las FARC es una célula comunista y debemos actuar en consecuencia como comunistas. Pero en Colombia no ha habido poder humano que los ponga en sintonía y que se haga un juicio igual a lo que se dice del paramilitarismo. ¿Y el Partido Comunista qué? Bueno, y hay otro olvido rampante en Colombia, que si el terrorismo es su arma predilecta, además se ha olvidado de ese terrorismo interno. Es que esa masacre que cometió Braulio Herrera de 150 bandidos está olvidada, lo que ellos llamaron el Plan Cóndor de las FARC. Y eso como que no importa. Y fueron niños casi todos, personas de 14 años, en documentos muchas veces que Jacobo Arenas ordenó fusilar a alguien porque robó una panela, porque un niño cansado de tanto trajín se quedó dormido en la posta, como dicen ellos, de seguridad. Una muchacha a la que violaban todos los guerrilleros no quiso acostarse de noche con el cabecilla y la pelaban. Ese terrorista, el tal Pablo Catatumbo, era especialista en violar niñas y niños. Lo que le importaba era que fueran menores de edad. Y la esposa, que era la compañera, que era una médica de la Universidad Nacional, le ayudaba a hacer esas orgías. Y todo está documentado y contado por las víctimas, pero no pasa nada. El señor es senador de la República y si le dicen algo, inmediatamente anuncia con demandas y con denuncias y que lo están calumniando y que son los enemigos de la paz, que no quieren que haya paz en Colombia. Entonces, reflexiones muchísimas más que esas y nos demuestra que Colombia ha sido blanco de unas acciones demenciales que no se han decantado ni escrito en su verdadera dimensión. Adelante, mi coronel. Coronel, las reflexiones, comentarios para el día de hoy. Durante muchos años, las autodenominadas Fuerzas Revolucionarias de Colombia, alias FARC, han masacrado y aterrorizado regiones enteras del campo colombiano para robar sus ganados y cosechas y extorsionar a los habitantes, exigiéndoles cuotas económicas, o porque no les son simpatizantes a sus teorías comunistas de terror generalizado. Ese espíritu bandoleril y de miedo de las cuadrillas comunistas ha sido uno de los fundamentos comunistas, buscando con ello la toma del poder para implantar en la nación la supuesta felicidad comunista que se comenzó a pregonar por la sangrienta Revolución Rusa en 1917, y que ignorantes y desubicados colombianos creyeron que esa era la mejor solución para lograr el progreso en nuestra nación, para lo cual crearon el Partido Comunista, que ha causado grandes sufrimientos durante más de 6 décadas en Colombia. Y la región del Magdalena Medio, por su valioso progreso y desarrollo ganadero,
ha sido una de las más afectadas por las FARC y el ELN. Pero al mismo tiempo, también sus pobladores en forma valerosa y patriótica se han rebelado contra los crímenes de estos grupos terroristas, lo cual ha conducido a una fuerte confrontación de sus habitantes contra los terroristas comunistas, defendiendo sus propiedades y su producción y su derecho a vivir en paz contra los despiadados criminales. Respaldando a los soldados y policías que también en forma valerosa y heroica han sacrificado su vida defendiendo a los pobladores de la agresión comunista. Esta dolorosa realidad se ha pretendido ignorar y ocultar por parte de los tribunales de justicia e incluso hasta por la Iglesia, como sucedió con el mutilado, parcial y deformado informe de la verdad, donde hechos tan terribles como la masacre de 14 habitantes del Magdalena Medio colombiano no quedaron esclarecidos en su magnitud criminal para ignorar las culpas de los cabecillas autores de la barbarie. Para dejar en evidencia esa infamia y terrible injusticia, la Fundación los plasma en sus capítulos diarios de la verdadera historia, la que aún no se ha querido contar por parte de sus autores, a pesar de que sí suplican perdón y olvido inmerecido, y de esa forma se hace honor a las víctimas del comunismo en Colombia, dejando en evidencia el sacrificio de tantos colombianos. Los invitamos a nuestro próximo programa de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, donde analizaremos otra masacre de campesinos y obreros bananeros perpetradas por las mismas FARC en la hacienda Las Cunas en la rica región agropecuaria del Golfo de Urabá en 1995, para que los sacrificios de esas otras víctimas, tanto civiles como tropas, no sean lanzados al olvido por los débiles e ineptos gobernantes quienes han favorecido a los perversos culpables de tantos delitos, sin la debida justicia y consideración con las víctimas. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. ¿Tiene algún comentario? No está fuera de línea, mi coronel. Ya. Vicencio. Estos campesinos masacrados de Magdalena Medio, 14 campesinos vilmente asesinados por la FARC, y pasa el tiempo y ni siquiera tenemos un recuerdo de sus nombres en una lápida de esta masacre perpetrada por la FARC. Es así que, como decimos siempre en sus programas, ahora son senadores y nos hacen promotores de derechos humanos. Pasen la tumba de estos campesinos. Mi coronel, tengo el comentario de mi coronel Alarcón. Adelante, mi coronel. Dice así: masacres y más masacres. Por más de 60 años esta crueldad de la cual no se escapan ni siquiera los menores de edad, algunos de ellos asesinados a la luz pública y con la presencia de sus propias familias y comunidad en general, vecinos y amigos todos, que a modo de presagio de sentencia deben tomar las decisiones de abandonar sus tierritas, sustento de sus vidas campesinas o citadinas, para buscar algo más seguro. Pero lleno de incomodidades, pues que es la única forma de proteger la vida, duele y enfurece más, cuando los jefes supremos que deben ver por las sacrificadas Fuerzas Armadas no respaldan su accionar, pero sí el de los narcoterroristas a quienes de congresistas los premian en vida una vida llena de delitos de lesa humanidad. Imperdonables en el globo terrestre cuando se tienen en cuenta el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, en especial contra la población inerme e inocente. ¿Y qué decir del ocultamiento de nuestros héroes, a quienes también se pretende quitarles su título de héroes bien ganados, en defensa del pueblo? La gran cantidad de víctimas cuyos asesinatos han sido tratados en programas anteriores de la memoria histórica y que jamás han sido reparadas, y eso está escrito en nuestra Carta Magna, a donde los añadieron por imposición de los mismos terroristas en acuerdo que se han negado también a cumplir. Esperanzados en que sea el pueblo el mismo que a través del pago de impuestos, o sea el que resulta reparando a esas familias.
y que están aspirando a que los narcoterroristas en el Congreso y hoy, al parecer, en los ministerios y viceministerios, se les conduele el corazón y cumplan el acuerdo, que parecen no tener copia ni entenderlo para su respectivo cumplimiento. Un llamado a reconocer y no olvidar el sacrificio de quienes nos han antecedido en la muerte, pues nada de esto y mientras estemos vivos podremos olvidarlo, al igual que a sus familias. Pase sus tumbas y ni una masacre más. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Entonces cerramos esta reflexión del día de hoy recordándonos todos, recordándole al país que el daño que el comunismo armado y desarmado le han causado a Colombia con el argumento de estar buscando una liberación del pueblo, una liberación del hombre, y una creación de esquemas nuevos de economía y de funcionamiento, solamente se resumen en sangre, violencia, atraso, crímenes, odios, destrucción e improductividad del campo, que es nuestro gran activo estratégico. No tiene ninguna justificación, digan lo que digan, para que un tribunal le perdone a unos bandidos que han cometido masacres como esta de hoy, que desafortunadamente es apenas un muestrario. Y como lo anunciaba mi coronel González, en estos días vamos a tocar otras, no solamente la de las cunas, en la finca Las Cunas en el Urabá. Vamos a hablar también de una de los indígenas UBA. Tenemos otra que hicieron en Córdoba a principios del año 81, otra que hicieron en Magdalena Medio en otro sector, otras en el Meta, en Guaviare. Es aterrador la cantidad de gente que ha asesinado las FARC y que ahora dejan en el olvido y se pavonean en el Congreso de la República y van hasta escenarios internacionales. Imagínense ustedes, un asesino como Timochenko fue invitado a Oslo, Noruega, con pasaporte especial y con seguridad especial, dizque hablar de la paz en el mundo. Y allá estuvo, hace como 2 años. Es increíble tanta mentira y tanto engaño al planeta por parte de estos delincuentes y de los que les sirven de idiotas útiles y los que son sus cómplices. La tarea sigue y esto tiene que quedar documentado y escrito para la historia y recordado porque los documentos lo prueban. Un feliz día para todos, que Dios siga bendiciendo a Colombia y los invitamos esta noche a una nueva jornada académica de análisis de la situación del país para seguir pensando como estrategas y formando estadistas. Que Dios nos acompañe a todos. Feliz día Gracias, mi para coronel. todos. Feliz día para todos. Feliz día para Gracias, todos. coronel.